Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo, que ha resucitado, esté con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por la experiencia vivida en este tiempo de la Semana Santa y la experiencia agradable vivida en este tiempo que llevamos de la Pascua. La experiencia del resucitado como la vivieron sus apóstoles, como lo vivieron sus discípulos. La experiencia que vivieron los primeros cristianos en aceptar la fe en los apóstoles, la fe que estaba cimentada sobre Cristo y sobre aquellos apóstoles que habían seguido a Jesús. Y por eso agradecemos nosotros también, porque de esa misma fe es la que nosotros hemos recibido para hoy participar de esta Santa Eucaristía. Y la fe es la que precisamente nos impulsa a buscar el camino correcto a seguir que viene de Dios. Vamos ahora a presentar a Jesús también nuestra vida que a veces le ha ofendido, que a veces le ha faltado, pidiendo perdón de nuestros pecados en silencio. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en tu bondad sin límites aumentas cada día el número de los que creen en ti, mira con amor a tus elegidos, que han nacido una nueva vida por medio del bautismo, y concédeles alcanzar la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaban con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce, y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerle a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 117 respondemos todos: la diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Le doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste mi salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María, Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado a Jesús. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, hoy en la palabra de Dios nos encontramos un resumen de las apariciones de Jesús después de la resurrección y cómo los discípulos están incrédulos por la noticia tanto de las mujeres como también de aquellos 2 discípulos que iban camino a la aldea de Emaús. Y fíjese entonces que por último se le aparece Jesús a los 11 discípulos. Y entonces los 11 discípulos, estando a la mesa, se les presenta a Jesús para mostrarles
que lo que había dicho María Magdalena, que lo que habían vivido y experimentado aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús era cierto, era verdadero. Y fíjese entonces que esta situación que viven los discípulos es una situación de poca fe, porque la fe es precisamente no tanto creer en Dios, quizás lo he dicho muchas veces, pero en esta ocasión vale la pena repetirlo, insistirlo, debido a lo que hoy estamos escuchando de Jesús. La fe no es solamente creer en Dios, la fe es creerle a Dios. Ya antes, mucho antes de la pasión y muerte de Jesús, les había anunciado a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar. Y no conforme a ello, Jesús se les presenta a las mujeres, a sus discípulos, y por último se le aparece a los 11 apóstoles para dar credibilidad a lo que Jesús había anunciado, que al tercer día iba a resucitar. Y por eso tenemos que fijarnos en la fe, en que la fe no es una vaga creencia para sentirse tranquilo. Y sentirse tranquilo porque decir qué bonito es creer en Dios. Qué tranquilidad sentimos entonces cuando decimos Padre nuestro, cuando tenemos fe, cuando manifestamos nuestra fe con nuestra religiosidad popular, cuando manifestamos la fe dentro del templo. Fíjese entonces que no es un estado de ánimo para uno sentirse sereno, tranquilo, porque bastaría solamente, si esa fuera la razón de la fe de uno sentirse tranquilo, bastaría entonces poner música, bastaría entonces hacer alguna práctica, alguna reflexión, haría falta hacer algunas terapias. La fe, en la fe católica, en la clave católica, es el encuentro, la experiencia, el seguimiento y el anuncio hacia Jesús. Es la experiencia que cada uno de nosotros va viviendo según lo que vamos haciendo en el camino de la vida. Y como decíamos ayer, en el camino del trabajo, en el camino del hogar, de la familia, de lo que solemos hacer a diario. Y en la iglesia, con la escucha de la palabra de Dios, que es precisamente esa escucha, esa experiencia, ese seguimiento, ese anuncio que recibimos en la iglesia, es lo que en nosotros va experimentándose la fe, y se experimenta precisamente en las obras concretas que Jesús va haciendo acorde a la escucha de la palabra de Dios, acorde a la experiencia vivida desde la palabra de Dios y sobre todo al seguimiento que hacemos de Jesús, de seguirle y sobre todo de anunciar lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando y lo que vamos percibiendo en el camino con Jesús. Por eso la fe no puede ser una vaga experiencia para uno sentirse tranquilo. La fe mueve montañas y la fe tiene que abarcar entonces la experiencia, el seguimiento, el anuncio que yo hago de acuerdo a lo que voy escuchando de Jesús, de acuerdo a lo que yo voy viendo de Jesús. Y no solamente verlo como hicieron los discípulos, hasta que no vea no creo, sino es solamente ver en la experiencia de los demás, como lo hicieron o como debían hacerlo los discípulos. Cuando María Magdalena les contó, vi a Jesús, habían 2 ángeles sentados, luego se me apareció y me dijo, vaya y anúnciale a mis hermanos que iré a Galilea. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en los hermanos cristianos, en los católicos, en los que nos acercamos a los caminos de Dios. En ver en aquellos 2 discípulos de Emaús, en creer la experiencia y no solamente esperar a que Jesús se nos aparezca como un milagro o milagrosamente para poder creerle. Y fíjese el ejemplo que nos presenta entonces la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero en el Evangelio, cuando Jesús se le aparece a los 11 discípulos, les dice Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura. Ir por todo el mundo significa, vayan.
y ahora prediquen lo que vivieron, lo que aconteció. Prediquen que yo estoy vivo, presente, que he resucitado para dar nueva vida a la humanidad. Y eso es lo que vamos a ver en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles ya vemos a los discípulos no tristes, no desanimados, no temerosos, que se esconden por miedo a que les maltraten o les crucifiquen, como hicieron con Jesús, sino los vemos llenos de valentía. Y fíjese entonces lo que nos dice la lectura. Los ancianos y los escribas se quedan sorprendidos al ver cómo Pedro y Juan hablaban. Sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. ¿De dónde han aprendido Pedro y Juan tantas cosas? Pues de la fuerza, de la gracia de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo. Y es la garantía, es la valentía que entonces que Jesús le da a sus discípulos. Ya no de esconderse, ya no de sentir pena, ya no de sentir vergüenza por las cosas de Dios, sino que se sienten valientes y no temerosos a los castigos, y entonces anuncian la buena noticia. Y fíjese lo que dice más adelante. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaban con Jesús. De nosotros también tienen que sentir lo mismo. Que cuando nos vean en la calle, nos digan, ese es fulano el que va a la iglesia, por eso es que actúa así. Ya vemos cómo está cambiando y tiene razones para cambiar porque se acerca a la iglesia. Y eso es lo que atrae a muchos que están alejados de las cosas de Dios para volver a la casa del Padre. Luego dice, pero no se atrevían a refutarlos, porque allí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. ¿Cómo hacemos para que la gente de nosotros que somos seguidores de Jesús no nos critiquen, no se burlen o no nos señalen por las cosas que hacemos en nombre de Dios? Fácilmente manifestando las obras que Dios ha hecho en nosotros. Y la obra que Dios ha hecho en Pedro y en Juan lo tenían presente en un milagro, en un paralítico que los hizo caminar. Y fíjese al final las consecuencias que implica entonces a que los discípulos puedan limitarse a no trabajar, a no servir por el reino de los cielos. Y es lo que también a nosotros hoy nos limita. Le dice los sumos sacerdotes, dice, entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran y enseñaran en nombre de Jesús. Hoy a nosotros directamente no nos dicen eso, pero hoy en día nos han prohibido, incluso en el trabajo, en la calle, en las escuelas, hablar de Dios. Y fíjese entonces lo que dice Jesús, lo que les dice Pedro a los sumos sacerdotes, y es lo que nosotros también tenemos que decirle con valentía a aquellos que nos quieren prohibir hablar de Dios. Dice, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerle a ustedes antes que a Dios. Pues nosotros que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, estamos llamados, invitados a obedecerle primero a Dios, antes que a los hombres. Y por eso, dice Jesús, nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Pues hoy esa invitación también es para nosotros. Y por eso la enseñanza del Evangelio, de que no solamente esperemos a ver milagros. Fíjese que a pesar de que los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que ahora eran perseguidores de los primeros cristianos, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, habían reconocido el milagro de Pedro y de Juan, pero no les convenía que siguieran predicando, porque si seguían predicando, ellos iban a quedar de un lado, y la iglesia iba a reinar, iba a vivir en medio de la humanidad y en medio de la sociedad como lo está haciendo hoy en día. Y por eso, cuando agradecía al Señor al inicio de la misa por la fe, por la gloriosa resurrección de Cristo,
es porque nosotros también hemos sentido esa valentía en nuestro corazón. Y por eso no nos debe dar vergüenza. Así nos digan que somos cansones o fastidiosos cuando compartimos la lectura del Evangelio en los grupos de WhatsApp. Que nos digan fastidiosos cuando compartimos la Eucaristía diaria, cuando compartimos alguna reflexión, cuando compartimos alguna enseñanza. Tarde o temprano, la palabra de Dios, el mensaje que usted pueda compartir diariamente de Jesús, a través no solo de las redes sociales, sino en presencia real con los que estamos en el trabajo, en la sociedad, tarde o temprano, la semilla de la palabra de Dios entrará en el corazón de muchas personas, así como lo ha hecho los discípulos, que después de la resurrección ya habían más de 5,000 hombres y mujeres persiguiendo y buscando la fe en Jesús. Que Dios nos dé la valentía cada día para anunciarla. Y la valentía la tenemos porque también hemos recibido el día de nuestro bautismo, el ser hijos de Dios, el ser cristianos, y en el día de la confirmación nos hemos hecho valientes testigos con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros que vivimos de la experiencia de la fe, para que cada día podamos experimentar a través del seguimiento, del anuncio de Jesús, las obras admirables que Él puede hacer con la fe que creemos y la fe que profesamos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Muchos creen que en la iglesia hoy en día a la iglesia no se persigue. En otros países, en muchos países todavía se persigue la fe. Todavía torturan a los cristianos por defender la fe en Cristo, para que nosotros también seamos capaces de defender la fe católica, de defender la fe en Cristo, y que nada ni nadie nos limite, ni nos limitemos nosotros mismos a anunciar la buena noticia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por todos los sacerdotes, por todos los pastores, los obispos. Cuando digo pastores, no digo los pastores evangélicos, digo los pastores de la Iglesia Católica, el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que todo lo que prediquemos de palabra, nos esforcemos también por cumplirlo en obras. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. En silencio, pídele al Señor para que a usted le dé valentía de predicar en su casa, de predicar en su trabajo, de predicar en el camino diario de la vida. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre amado, nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Junto a este altar presentaremos el pan y el vino, para que ese pan y vino sea una ofrenda agradable al Padre, junto con nuestras vidas. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor.
Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fe y en la fidelidad cristiana a tus hijos, que hoy, por medio del bautismo y del Espíritu Santo, has llamado a formar parte de tu pueblo y concédeles andar siempre en una vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichosos los que lo buscan. Para los que no pueden comulgar, repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio, agradecemos a Dios por el don de la fe que ha sembrado Dios en la vida, y agradecemos al Señor por la vida, por darnos en ella los dones del amor, los dones de su gracia, los dones de su sabiduría, los dones de toda su prudencia. Damos gracias a Dios por permitirnos trabajar, por permitirnos en el trabajo servir a los demás. Damos gracias a Dios porque en medio de las dificultades dentro del trabajo, dentro de los quehaceres diarios, Dios nos ha llenado de su gracia y de su amor. Damos gracias a Dios por esta Santa Eucaristía, porque ella ha fortalecido nuestra fe a través de la valentía que han tenido los discípulos en anunciar a tiempo y a destiempo el mensaje de salvación,
y que hoy nosotros asumimos también con valentía. En silencio, demos gracias. Todos hemos tenido una bonita experiencia desde la fe, a través de las obras que Dios ha hecho en nosotros, cuando creemos y le creemos a Jesús. Y por eso, ante el testimonio y el ejemplo que podemos tener de las bendiciones de Dios a través de nuestra manifestación de fe, ojalá hoy tengamos un gesto de agradecimiento a Dios. Comenzando desde la oración, y por supuesto desde la oración, que podamos desprendernos, movernos a tener una acción concreta por alguien necesitado, a servirle, o por lo menos a proyectarnos en ayudar a alguien que necesite de nuestra mano amiga, que necesite de lo que nosotros tenemos, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos para ayudar a los demás. Que ese sea hoy el gesto de agradecimiento, de manifestación a Dios por tantos favores recibidos a través de la fe que profesamos en la vida. Que no se nos olvide que también tenemos en Cáritas Diocesana la campaña Compartir. Cáritas es la acción social de la Iglesia Católica. Es la acción en donde se presenta, se hace visible la acción social de la Iglesia, la caridad operante en los más necesitados, en cuanto a medicamentos, alimentos, alojamiento o necesidad de ropa, de cualquier tipo de necesidad que Cáritas le ofrece, allí debe estar la Iglesia Católica. Y por supuesto, la Iglesia Católica extiende su mano amiga para poder brindar apoyo, y ese apoyo es solamente no una organización a nivel mundial, porque la tenemos a nivel mundial, pero es la acción social de la Iglesia Católica que va recibiendo de la generosidad de nosotros que somos los cristianos, miembros de esa iglesia, para poder compartir con los más pobres y con los más necesitados. No esperemos quizás a que nuestros gobernantes sean los que puedan lidiar las necesidades que hay. Por supuesto, deberían atenderlos, deberían resolver los problemas que hay en nuestra sociedad ante tantas necesidades. Pero en vista a que cuesta quizás, o porque hay otros intereses, otros afanes, que seamos nosotros, la Iglesia Católica, los que podemos atender a los más necesitados. Por eso, que no se nos olvide brindar el granito de arena a Cáritas, a la acción social de la Iglesia Católica, para seguir ayudando y haciendo tantas obras en pro de los más necesitados. Y para que ustedes sean testigos, les invito para que participen y puedan unirse a las redes sociales de Cáritas, Edas Cáritas. Pueden conseguirlo en todas las redes sociales, donde van a encontrar las bonitas obras sociales que como Iglesia Católica estamos realizando aquí en el Táchira, en Venezuela y en el mundo. Decimos todos: gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos, que has renovado por medio de los sacramentos, y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.